Un viejo truco para enfriar rápidamente una bebida caliente consiste en sumergir una cuchara en el líquido. Si se coloca una cuchara de plata que pesa 1,20 onzas a una temperatura de 70 grados Fahrenheit en una taza de té caliente, 8 onzas, que está a 180 grados Fahrenheit, ¿cuál será la temperatura final en el líquido? Suponga que el calor específico del té es de 1 caloría sobre gramo grados Celsius y que el de la plata es de 0,056 calorías sobre gramo grados Celsius. Bueno, en este problema hay la dificultad añadida de que tenemos que trabajar con unidades variadas. En este caso nos están presentando la cuchara de plata con su masa de 1,20 onzas. Esto es masa. Y bueno, ya empezamos con las confusiones desde un principio, porque la plata, al ser un metal precioso, puede ser pesado en dos tipos de unidades de onza, tanto la onza regular o avoirdupois y la onza Troy. Vamos a suponer que se refiere a onza avoirdupois. Es la medida más común a secas. Por otra parte está la taza de té caliente. Bueno, complicaciones y complicaciones. Vamos a suponer que la taza no va a sufrir cambio en su temperatura. Ciertamente eso no es verdad. Va a variar su temperatura. Pero si suponemos esto, ¿no? Que la temperatura va a variar en la taza, el problema no se puede resolver con la información que nos están dando. Así que vamos a suponer que la taza en sí no varía su temperatura y que lo único que varía es la temperatura tanto de la cuchara de plata como del té contenido en la taza. Ahora, nos indican que la taza de té caliente, entre paréntesis 8 onzas, y ahí es un problema, otro problema distinto, porque las onzas también es una unidad de volumen. Entonces estamos acá mezclando un poco masas y no está muy claro qué tipo de masa, en qué unidad de onza, pero ya tomamos una decisión. Tenemos un volumen. Ahora resulta que la taza es de té caliente y bueno, para fines prácticos, pues dado que el componente mayoritario casi en su totalidad es el agua, conocemos la densidad del agua y podemos hacer por ahí conversiones. Y bueno, vamos a empezar entonces. La masa de plata AG será entonces 1,20 onzas. Hacerlo más bonito, ahí está, 1,20 onzas. Y hay que usar el factor de conversión, que es 28,3495 gramos en cada onza. Con esto tenemos la masa de plata. Pero vamos a apoyarnos pues en nuestra calculadora. 1.20 por 28.3495 es 34,0194. Gramos, ¿no? Gramos. Ahora, la masa del té. Nos indica que es 8 onzas. Y ojo también aquí con las cifras significativas. Supongo que aquí hay mucha flexibilidad porque nos están dando el calor específico con solamente una cifra significativa. Y el volumen de té con también solamente una cifra significativa. Bueno, vamos a ver entonces
una onza fluida es 29,57. 29,5735. Mililitros. Onza o FLOZ, onza fluida. Y vamos a utilizar la densidad del agua como una aproximación. Este problema, por como está planteado, pues permite tiene mucha ambigüedad, ¿no? Pero es lo que hay. 1,00 gramos sobre mililitro la densidad del agua a 4 grados Celsius. No es la temperatura del problema claramente, pero ya que estamos acá con una y otra aproximación, no va a haber mayor problema. Entonces acá multiplicamos y tenemos 8 por 29.5735. 236,59. Gramos. Ahora, las temperaturas nos las están dando en grados Fahrenheit. Y los calores específicos en grados Celsius. En general, cuando estamos utilizando las temperaturas relativas como factores o divisores, lo único que tenemos que hacer es, no tenemos que hacer una conversión completa de las temperaturas, sino únicamente de las, digamos, de la escala en la que varían, en este caso, el calor específico del té. Vamos a ver ya, el calor específico del té, que es una caloría sobre gramo por grado Celsius. Vamos a convertirla de la siguiente manera, ¿no? Podemos hacer de esto 100 grados Celsius, que varía en la escala Celsius, ¿no? Si por cada 100 grados que varía en la escala Celsius, se tienen que variar 180 grados en la escala Fahrenheit. Entonces esto nos da, cuando usamos la calculadorita, 0,555, ¿no? 0,556 calorías sobre gramo por grado Fahrenheit. Y lo mismo para el calor específico de la plata. Una caloría sobre gramo por grado Fahrenheit, perdón, por grado Celsius, pero en este caso ya no es 1, ¿verdad? Es 0,056 calorías sobre gramo por grado Celsius. Y hacemos la misma operación, multiplicamos por un factor unitario que es 100 grados Celsius en el numerador y 180 grados Celsius, perdón, grados Fahrenheit en el denominador. Y procedemos con la ayuda de la poderosísima. Y esto nos da 0,0311. Calorías sobre gramo por grado Fahrenheit. Ya está. Entonces ya homogeneizamos todas las unidades.
y podemos proceder a hallar la temperatura final. ¿Cómo? Usando la relación de que el calor del sistema, la energía del sistema no va a variar, no se va a perder calor, no va a haber trabajo, nada de eso. Alguien gana, alguien pierde energía. ¿Cómo va a ser? Q1 va a ser, digamos, de la plata, ¿ya? Q1 de la plata, así que voy a reescribir acá Q1 de la plata y Q2 que sea del T. ¿Cómo cambia la energía, el calor en la plata y el T? Bueno, será la masa de la plata, que es 34,0194. gramos por el calor específico de la plata, que es 0,0311 calorías sobre gramo por grado Fahrenheit, multiplicado por la variación de temperatura. La temperatura de equilibrio no la conocemos, es la temperatura final de equilibrio, pero sí conocemos la temperatura inicial. La temperatura inicial es decir, de la cucharada de plata es de 70 grados Fahrenheit. Más, ahora tenemos que agregar lo que pasa con el T. El T hay en una masa de 236,59 gramos. Su calor específico es 0,5556. calorías sobre gramo por grado Fahrenheit. Y su temperatura, la variación de temperatura será la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial, que es 180 grados Fahrenheit. Y todo esto debe ser 0. Esta es una ecuación de primer grado con una sola variable. Es un poco larga porque hay una cantidad de operaciones, pero al resolver la ecuación se tiene que la temperatura de equilibrio es 179 grados Fahrenheit. Es interesante observar que en el problema se sugiere que es un truco, un viejo truco para bajar la temperatura de las bebidas y demás. Pero tal como está planteado, no ayuda significativamente, puesto que la temperatura ha disminuido en una fracción muy pequeña, 1 grado Fahrenheit, que es pues mínimo, menos que 1 grado Celsius ha disminuido la temperatura. Y esto se debe a una combinación de distintos factores, ¿no? Así como está planteado el problema. El primero es que la plata tiene un calor específico muy bajo comparado con el té, con el agua, como está planteado en este momento, ¿no? Su calor específico no es ni siquiera la 10ª parte. Entonces va a transferir muy poco calor, a pesar de que tiene una temperatura bastante más baja. Por otra parte, la masa de la cuchara de plata es bastante más pequeña que la masa del té caliente. Entonces también ese es un factor que reduce la cantidad de calor disponible para disminuir la temperatura del té. Sin embargo, la plata es un excelente conductor de calor. Por lo tanto, si la temperatura ambiental es pequeña,
o hay una corriente de aire o de alguna forma se puede disipar el calor, entonces la cuchara de plata funciona como un medio que facilita el transporte del calor por conducción desde el té caliente hacia la atmósfera, hacia el aire exterior, con lo cual se produce el enfriamiento más rápido, pero no es por motivos del calor específico de la plata, no es por eso, sino por el hecho de que es un excelente conductor térmico y funciona como un disipador térmico.